Buenas a todos, esta obra de fantasía se llama Dark Illusion, la cual nos comenta que en este mundo siempre han existido distintas eras con múltiples seres, y si bien destacan quienes tienen magia, hay unos que están por encima de otros. Este nombrecito está complicado, a ver cómo me va. Yayuoshi, estos de alguna forma tienen unas gemas que vienen del centro del planeta y les dan mucho más poder que al resto y también armas. Se dice que en su momento uno de estos evitará una gran calamidad que debería ponerle fin a la era de los humanos. Aunque esto ya se ha convertido en una fábula, se sigue celebrando un torneo cada centenario y el actual ya fue convocado. Vemos a nuestro protagonista Taisho correr mientras está llevando algunas provisiones, entre las cuales hay dulces. Se choca con esta chica, la cual al notar que dejó olvidado uno de estos, lo sigue a fin de devolverlo. Creo que fue una excusa bastante mala, ya que luego la vamos a ver bastante interesada en el viaje que va a realizar este chico con sus amigos, con los cuales se reúne en este bar. Estos son Takeo y Koichi, los cuales parecen tener personalidades un tanto complementarias, siendo Takeo el más serio del grupo. Taoshi quizás está como al medio, no es porque no es tan extrovertido como Taisho, el cual parece que deben estarlo vigilando continuamente, ya que le llaman la atención. Puede hablar un poco con sus amigos. Una amiga de Numi, lo cuestiona un poco por el viaje, ya que podría ser muy peligroso y ese tipo de cosas. Le asegura que todo va a estar muy bien, ya que se han sabido preparar durante cierto tiempo, y cuando esta le cuestiona un poco más, él asegura que irá en el globo de Terry y también le comenta, respondiendo a otra de sus dudas de por qué se van tan pronto cuando faltan meses, que en el sitio donde se celebrará a cabo Shalom han dispuesto unas áreas de entrenamiento que no se quieren perder. El dueño de la taberna, Terry, quien luego veremos también es mentor de los mismos, les ofrece una cena de despedida en la que platican algunas cosas y la emoción del viaje, a lo que tanto Takeo como Koichi aprovechan para llamarle la atención a Taisho, ya que quieren partir temprano y él suele dormirse muy tarde y por lo tanto no se despierta cuando debería. Está asegura que sus amigos están exagerando, pero luego veremos que no estaban exagerando. Este chico como que sufre de insomnio o yo qué sé. Al salir del bar, a Takeo lo aborda otra chica, una amiga, la cual le dice que le habían prometido que iban a volver temprano a casa, lo que más bien parece ser solo un pretexto para decir quedaron a salir a caminar, y no estoy tan segura de que eso sea cierto por la cara que pone el muchacho. Intenta permanecer serio recordándole las cosas a sus amigos, que obviamente medio se incomodan un poco y tienen su propia conversación al respecto, ya que Takochi tiene cierta envidia de su amigo. Por su parte, Taisho no está tan así y Numi está en su mente maldiciéndolo porque no se da cuenta él que ya está ahí. Le dice a Taichi que quiere hablar a solas con él, lo claro. Esto incomoda a Kochi, que se vaya a un lado medio apenado, refunfuñando por su propia suerte, ya que considera que solo le pasan desgracias, y al menos en el amor yo creo que sí, por lo que se ve más adelante. Numi igual sigue tratando de expresarle su preocupación a Taochi porque van a tardar mucho tiempo en volver. No pilla ni siquiera que ella está sonrojada o el nerviosismo, solamente está ahí tratando de explicarle que van a estar bien. Al final ella trata un poco de confesar sus sentimientos, pero cuando cree que lo va a hacer es interrumpido por esta chica llamada Sira, la cual lo fue a buscar porque dejó olvidado a su dragón, o creo yo que eso es un dragón, ella simplemente lo llama lagarto, y bueno, ahí lo molesta diciéndole que si no lo quiere que lo venda, y le pregunta por Koichi y se va básicamente a buscarlo. Numi, ya avergonzada porque se le arruinó su ambiente, se hace la que aquí no ha pasado nada y simplemente se despide. Koichi la ve de lejos y por un momento parece alegrarse de que ella está ahí pensando que le va a decir algo lindo, y solo le muestra la cuenta del bar, lo regaña porque tiene descuento y aún así no paga. Esto como que no se había dado cuenta de que debía tanto, aunque si fue a cobrarle, creo que debió haberlo hecho en el mismo bar, no después de que se fueran, así que quizás si era una mala excusa solamente para ir a verlo, pero es muy orgullosa para admitir algo. No sabría asegurarlo, aunque en este tipo de historias eso no es inusual, francamente. A ver, el chico como que le tiene algo de terror y le da hasta la última moneda de su bolsillo. Me parece que aquí mencionan que se dice Dinko la moneda. Bueno, ella simplemente le dice de que va a esperar a que vuelva para que le pague el resto, ya que solo tenía para pagar una parte, más los intereses acumulados, que es el momento en lo que llega Taicho y obviamente no ha tiempo para atenderlo
pagarlo. Lo raro es que dice que ellos deben, pero solo le está cobrando a él en lugar de a los tres, lo que me hace pensar que efectivamente solo era una mala excusa. A Takao sí le va bastante más normal, ya que esta simplemente le da un relicario en el que hay una foto de ellos, la cual según ella él tiene una expresión graciosa, al si no le causa ninguna gracia, asegura que ella lo estaba ahorcando. Ella le dice que confía plenamente en él y que le prohíbe dudar mientras estén en Shalom o en todo el trayecto hasta allá. A él le parece bastante bien este asunto y cuando se van a despedir ella parece que lo va a abrazar, pero según lo que él indica ella otra vez lo está ahorcando. Sí, son medio excéntricas las chicas en esta ciudad, aunque también podríamos decir que están dentro de ciertos parámetros que ya se ven bastante en el anime, pero por lo menos aquí no son castrosas y causan gracia. Bueno, Taicho y Kochi duermen en el mismo cuarto, no se especifica que sean familiares ni nada, probablemente solo sean compañeros de piso por llamarlo así, y ya es bastante tarde y aún así Taicho no puede dormir. Él mismo comenta en su momento que puede que sufra de insomnio y escucha a Tochi decir algo mientras está dormido que sí suena un poco raro. Le está asegurando a alguien que él puede ser su asiento. Es un sueño, no podemos esperar que haya mucha lógica la mayor parte del tiempo o en ningún momento. A la mañana siguiente básicamente lo levantan a las malas a Taicho porque efectivamente se quedó dormido. Terry de hecho está ahí y hablando con Kouchi mientras hablan de cómo este chico ya no tiene remedio, en lo que se termina de arreglar tan rápido como puede, y se van ya a donde se encuentra el dirigible, hablando un poco de cómo Terry fue principalmente quien lo arregló, y ahí llegando las amigas para las despedidas finales, hablando un poquito, deseando suerte, de parte de darles algunos consejos, le pide que no hagan pasar pena internacional a su propio país, lo cual los chicos tratan de tomarse con humor, aunque obviamente sí les bajó los ánimos, sobre todo a este Takeo que le asegura de que por mucho que sea cierto no hacía falta que lo mencionara. Ya a bordo del dirigible los otros dos se ven ahí impresionados como que nunca lo habían visto por dentro, mientras que Takeo toma la posición de piloto ya que Terry le estuvo enseñando cómo manejarlo y pone en orden asegurando que mientras él esté volando ellos no deben molestarlo y tienen ahí una conversación medio incómoda porque no saben los otros dos qué van a hacer mientras estén ahí, y mientras este les explica que traten de disfrutar el viaje como una persona normal, también hace algún comentario sobre la despensa que es para todo el viaje, que Terry les hizo el favor de conseguir aún más suministros y estos se mega emocionan y van para allá sin prestarle demasiada atención a lo que dijo. Bueno, siempre tiene que haber una persona más madura que el resto, pero estos dos parecen igualmente inmaduros, aunque solo por momentos, ya que se nota que el más de todos está hecho, como también suele ser bastante usual, ya que en estas obras muchas veces el protagonista es quien más termina al final sufriendo cambios en su personalidad y madurando más profundamente, o al menos eso es lo que debería pasar la mayor parte del tiempo. Al poco del continuar el viaje, Taochi se da cuenta de que hay alguien colado en el dirigible y se encuentra que es la chica con la que se chocó al principio. No sabe cómo explicarse de lo que está pasando y quizás la situación se hubiese puesto un poco más seria de no ser porque de pronto hay un movimiento muy brusco de la nave. Koshi va a ver qué está pasando y Takeo le explica que una de las hélices está fallando. Esto comienza una conversación bastante tensa entre los dos porque el piloto quiere que abandonen la nave con los paracaídas, tomen el mapa del sitio del continente en el que se encuentran y abandonen la nave mientras él intenta salvar el dirigible porque es muy importante para él, a lo que claro el amigo no quiere abandonarlo, pero este le insiste en que deben hacerlo y que se encontrarán de camino a Shalom o en el mismo lugar dependiendo de las circunstancias. Kauchi va y obviamente se encuentra Taisho con la otra chica, pero sin tener demasiado tiempo para dar explicaciones le comenta la situación. Por supuesto este no está de acuerdo y tienen otra pequeña conversación tensa al respecto, pero al final se dan cuenta de que tienen que abandonar la nave y los planes han cambiado. Primero le colocan el paracaídas a la chica, que la pobre está espantada pero no puede negarse dada la situación, y luego aunque Taoshi en verdad no quiere abandonar a su amigo, no tienen más remedio que saltar, y mientras van aterrizando solo pueden ver cómo la nave parece estarse estrellando. Están en un territorio bastante boscoso, sin un lugar
digámosle, adecuado para buen aterrizaje. Será forzoso. Ya en tierra, Taicho se deja llevar por las emociones y se pone a pelear con su amigo Kouchi, y estos, bueno, tienen una conversación un poco tensa más que la anterior, debido a que se siente mal por haber abandonado a Taeki. Obviamente Kouchi le recuerda que esa fue la decisión que su amigo tomó y que tendrían que respetarle, y eso. Ya vemos que pasan varias horas, la chica recoge algo de leña para el fuego y comenta que no se han vuelto a hablar en todo ese lapso. Taoshi enciende el fuego y comenta que su elemento es el fuego y no le ve gran importancia, mientras que ella está bastante impresionada. Tras un pequeño intercambio de palabras, la deja y se va a caminar, encontrándose de nuevo con Kouchi, quien al parecer ya se tranquilizó y le da ánimos para continuar el viaje. Tienen el mapa, él tiene experiencia explorando, así que no hay forma alguna de que se puedan perder, y le asegura que en su momento se volverán a encontrar con su amigo de camino a Chalón. Esto obviamente le sube los ánimos a Taicho, quien decide que mañana mismo volverán a continuar el viaje sin importar nada, recordando que Terry les dijo que sin importar lo que sucediera, no se dejaran derribar. Así que tiene un comienzo bastante interesante y simpático esta historia. Solo espero que no abusen de esta situación de que los amigos estén continuamente discutiendo para volverse a reconciliar, aprovechándose de las personalidades que tienen estos dos. No sé exactamente qué pueda aportar en la química de esta chica, debido a que tuvo muy poco tiempo en la historia y ni siquiera comentó exactamente cuál era su intención. No parece que tenga poderes o habilidades de algún tipo por la forma en la que se impresionó con Taoshi, así que está muy extraño. Creo que aquí sí veo muy forzada la intromisión de esta chica. Quizás ella simplemente comentó al principio que podría ser una gran oportunidad, pero no especificó el motivo de ello. Bien, como siempre les recuerdo que mis otras redes y demás están en la descripción. Me pueden dejar sugerencias en los comentarios, tanto de historias como de algún tipo de actividad para el canal si gustan. Eso es todo, chao.